Legislar en materia de seguridad ciudadana es una tarea que el Congreso de la República ha definido como prioridad. Con firmeza contra la inseguridad, contra la criminalidad, contra todos los delitos que están atemorizando ahora a la población. Firmeza, seguridad. El vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, consciente de la ola de criminalidad que somete al país, nos habla de las acciones que está tomando, traducidas en propuestas legislativas, para afrontar esta complicada situación. Uno de sus proyectos de ley, que ya fue aprobado en la Comisión de Constitución, es el que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para la lucha contra la criminalidad. Cuando hay algún delito, la policía, la Dirección de Criminalística, en el lugar de los hechos, examina el ambiente, la escena del crimen, digamos, y puede conseguir restos de ADN, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa común que se hace en todos los lugares del mundo. Aquí no tenemos un banco de perfiles genéticos claramente establecido en la ley. Entonces, la idea es que haya ese banco de perfiles genéticos, la policía en la escena de crimen consigue restos de ADN y después a los sospechosos, a los que están investigados, se les obliga a dar su muestra de ADN, que no es invasiva, es simplemente un hisopo que se mete en la boca, ¿no? Eso lo hemos visto incluso en las películas. Entonces, con esa prueba de ADN se puede comprobar si el sospechoso es efectivamente una persona que ha cometido un delito. La ley tiene como finalidad dotar al sistema de justicia penal de un instrumento especializado de identificación genética para fortalecer las capacidades de persecución penal y de investigación policial en la lucha contra el crimen. Se puede emplear en la búsqueda de personas desaparecidas, en la identificación de cadáveres y en cualquier otro supuesto que contemple la identificación de personas. Obtener una muestra obligatoria de ADN de los sospechosos detenidos sería una medida importante contra la inseguridad ciudadana. Entre otras iniciativas, Fernando Rospigliosi Capurro ha presentado el proyecto de ley que modifica el artículo 20 del Código Penal sobre la responsabilidad penal de los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que actúan en defensa del Estado y de la ciudadanía. Esto es muy importante, dadas las últimas circunstancias que hemos visto, donde los policías son atacados por turbas violentas y simplemente son enviados a defenderse. Digamos, hay que tener una sanción sobre los responsables y además esos policías deben ser excluidos de cualquier responsabilidad. La propuesta de modificación del artículo 20 del Código Penal señala: está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su función constitucional defiende los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como de la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas y otros medios de defensa en forma reglamentaria, cause lesiones graves.
El objetivo del proyecto de ley señala eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por las acciones derivadas en el cumplimiento de sus funciones constitucionales en defensa de los bienes jurídicos del Estado y en defensa también de la ciudadanía, así como la vida e integridad física de terceros. Según cifras consignadas en el proyecto de ley, el reporte presentado sobre el personal investigado por la Fiscalía señala que son 7 los agentes del orden por las acciones militares ejecutadas en Puno, 35 efectivos entre oficiales y técnicos suboficiales investigados por los hechos ocurridos en Ayacucho y 5 por las acciones militares de Juli en Puno, todo entre los años 2022 y 2023. Esto, como es natural, es extensivo a aquellos que participaron en la respuesta a las protestas de los años 22-23 que trataban de derribar al gobierno de aquel entonces de Dina Boluarte y que han sido procesados. Hay aproximadamente 1.300 militares y policías que están entre investigados, procesados o convocados como testigos en estos casos. Entonces, esta ley busca defenderlos a ellos también. Otro de los proyectos de ley que modifica diversos artículos, en este caso del Código Procesal Penal y del Código Penal Militar Policial, es el que ve en imágenes y que tiene como propósito fortalecer la función de prevención, investigación y combate del delito. Se trata de que el fuero militar policial tenga la vigencia que tenía antes, es decir, cuando hay un llamado delito de función, los militares y policías deben ser juzgados en el fuero militar policial. Hoy día ocurre un caso insólito que no se da en otros lugares del mundo, que no debería darse tampoco en el Perú, en que militares y policías son juzgados en 2 fueros. Lo juzgan en el fuero militar policial y eventualmente le aplican una sanción o no, y también son juzgados en el fuero común. Entonces son juzgados por 2 fueros. Eso está prohibido completamente por la Constitución y por el sentido común. No se puede juzgar 2 veces a una persona por el mismo caso. Las modificaciones son del artículo 3 del Código Procesal Penal. No podrán seguirse en ningún caso procesos penales en jurisdicciones ordinarias y la militar policial a la vez en contra de ningún militar o policía, cuando los hechos y sujetos investigados y o procesados sean los mismos. El artículo 26 continúa, debiendo preferir a la jurisdicción militar policial cuando se trate de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de actividad. Entre otros temas y apoyando propuestas que no son las suyas, pero giran en torno a la lucha contra la delincuencia, el vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso respalda el proyecto de ley que busca ampliar la detención en flagrancia de 48 a 15 días. Como hay un nuevo delito, que es el que está aterrorizando a la población, a la mayor parte de transportistas, comerciantes, etc., se ha planteado ampliar a 15 días el plazo de detención de las personas, sin mandato judicial, ¿no? O sea, cuando... Así es. Y yo creo que eso es perfectamente válido, legítimo y necesario en un momento como el actual. Antes el terrorismo era la principal amenaza, hoy día todavía tenemos terrorismo, pero la principal amenaza es las extorsiones, el sicariato, así que me parece muy conveniente y ojalá que se apruebe rápidamente. Con firmeza y seguridad, el Congreso de la República sigue el camino para derrotar a la criminalidad de cara a la bicameralidad del 2026.